Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy vinculado al mercado asiático. Vamos a analizar un poco los instrumentos que la bolsa de valores nos ofrece y más que todo, pues analizar también la perspectiva actual. Hoy tuvimos un día importante en bolsa. Adicional a eso, mañana hay noticias también clave. Como les había mencionado, para el día jueves es no recomendable operar, puesto que existe mucha volatilidad para el día de mañana. ¿Ok? Entonces, mucha atención por favor con los mercados. En el caso de que tengan operaciones, mantenerlas de swing trading el día de hoy y procurar cerrarlas al día de mañana o hacer scalpings o simplemente no operar. ¿Ok? ¿Qué pasó en el mundo en estos días? Bueno, en el día de hoy, básicamente, hoy era un día importante. Básicamente tuvimos el discurso de Yellen, de Janet Yellen, que es la expresidenta del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y básicamente lo que nos supo mencionar a las 9:05 del día de hoy es que el tema del techo de la deuda, ¿no? Ese tema del techo de la deuda que termina en este caso haciendo que el mercado como tal comience a tener movimientos de alguna forma bastante caóticos, ¿sí? El mercado está bastante asustado y de aquí a cara futuro, ¿no? Básicamente lo que mencionó es que posiblemente Estados Unidos pueda entrar en un impago el 1 de junio, que es la próxima semana, el próximo jueves con exactitud. Entonces, mucha atención. Probablemente ese jueves, bueno, en su momento lo iremos analizando, vemos qué sucede estos días, pero en su momento probablemente no ingresemos en operaciones, como les menciono. Es muy riesgoso. De, Depende de un default y no sabemos si es que existiría o no existiría. Existen dos, por decirlo así, hipótesis, ¿sí? O dos rangos en los cuales uno puede dirigirse al tema de los mercados. Y el tema existe entre la pelea del presidente Joe Biden, que básicamente menciona que no se debe hacer un aumentar el techo de la deuda, sino se lo debe negociar, y también la postura, en este caso, de los republicanos, en gran medida son parte del círculo de la Reserva Federal, que mencionan que se debe quitar el techo de la deuda para poder ellos seguir ejerciendo, en este caso, el movimiento bancario, ¿no? Antecedentes de esto del techo de la deuda, pues ya como hemos conversado, pues de sobra. El antecedente más grande, a mi parecer, o lo que yo diría, básicamente es que el mercado como tal está asustado por el tema del pánico bancario, ¿sí? Está asustado por el pánico bancario, la bolsa como tal, ya se ha sentido, el oro como tal ha llegado a romper niveles históricos y ya ha sentido esto en el nivel de la bolsa de valores, pero por mucho esto no ha terminado, ¿sí? Entonces ahora lo que estamos viendo es otra consecuencia más del aumento de los tipos de interés. Vamos a ver cómo el mercado evoluciona. Las noticias de mañana también son clave porque tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es uno básicamente de los indicadores que el mercado persigue para tomar decisiones de inversión. Entonces sí que vale la pena, en este caso, pues tener movimientos eh, y estar bastante cauteloso, al menos en noticias, ¿sí? Entonces, mucha atención, hay que estar muy cauteloso, al menos del tema de noticias, hay que ser muy, muy cauteloso porque pueden existir, pues, problemas, ¿no? En el mercado. Entonces, repito, el día de mañana, el consejo es no operar. Mañana hay muchos fundamentales fuertes. Entonces, vamos a revisar un poco los fundamentales del día de mañana para que, pues, podamos observar. A la 1 de la mañana el mercado se moverá, pues aún no de una manera tan acelerada como estamos acostumbrados, porque el Producto Interno Bruto de Alemania es únicamente un componente, en este caso, de lo que puede llegar a suceder en el Producto Interno Bruto general. Después tenemos, en este caso, comparecencias, declaraciones, es decir, hasta el premercado americano no hay ningún problema. Bueno, la primera parte del premercado americano no va a haber ningún problema. El mercado se va a mover de manera técnica, pongámoslo así, hoy técnico, mañana técnico, pero cuando viene lo fuerte, a las 7:30. Si a las 7:30 va a tener muchos movimientos con fuerza el mercado, ¿sí? Mucho, mucho movimiento con fuerza el mercado, porque tenemos los datos del Producto Interno Bruto. Y como ustedes muy bien saben, pues este dato al final sí que termina generando un movimiento
de alta volatilidad. Después de todo, el tema del techo de la deuda no tiene que ver solo con la deuda, sino tiene que ver con el nivel de producción. Entonces, si es que en efecto existe una bola recesiva, y el mercado bien puede tenerla, el Producto Interno Bruto es el indicador que nos va a señalar a esto. Ahora bien, hay que también destacar en este punto o en este nivel que el mercado como tal, ojo, hay que destacar en este punto o en este nivel que el mercado como tal va a estar muy nervioso el día de mañana, ¿sí? Las acciones probablemente sean las más afectadas, conjuntamente con otros instrumentos, pues como ustedes saben, los típicos, ¿no? El euro, el oro, el petróleo. Entonces sí que va a estar muy, muy afectado. En otras palabras, en el caso de ser entradas del día de hoy, pues, tendríamos que cerrarlas sí o sí antes de las 7:30, porque mañana todo puede pasar. Ahora bien, según el modelo econométrico que perseguimos, básicamente se estima que el Producto Interno Bruto como tal genere un rango negativo. Quiere decir esto que mañana podríamos tener un rango menor a lo esperado en el tema del Producto Interno Bruto. Entonces, sí que hay que poner atención, mucha, mucha atención, porque mañana la bolsa, al menos a primera hora, va a dar mucho de qué hablar. ¿Sí? Entonces, primera noticia de la cual hay que comenzar a cuidarnos, por decirlo así. Segunda noticia importante, vamos a tener las peticiones de subsidio de desempleo, que como ya habíamos mencionado el día jueves, no, el día lunes, perdón, es una noticia que generalmente es de alto impacto, pero mañana probablemente se vea, digamos que conflictuada o entrecruzada con la participación del Producto Interno Bruto. ¿Qué implica esto? Básicamente que el mercado como tal, pues no lo vaya a tomar como que de una manera tan idónea. Eso por un lado. Por otro lado, también lo que puede llegar a suceder en esta noticia es que existan datos mixtos, ¿no? También hay esa posibilidad. No olviden que cuando estamos en mercado de valores, a veces existen estos datos mixtos, ¿sí? ¿Y qué implican los datos mixtos? Que pues una noticia sale positiva, otra negativa, entonces el mercado ejerce grandes mechas. Entonces, cuando tenemos ese tipo de movimientos, la verdad es que lo mejor es no invertir, porque puedes comprar y el mercado puede comprarse un ratito y luego caer. O puedes vender y puede venderse un momento y luego comprarse. De ahí viene como que el gran problema o el gran dilema. ¿Ok? Entonces, mucha atención en este caso. Cuidado con las noticias de las 7:30. Luego tenemos a las 9 de la mañana, casi la apertura americana. No olviden que se cambió de horario. Ahora la apertura americana ya no es a las 8:30, sino es a las 9:30. Tenemos el tema de las nuevas ventas de vivienda pendientes, que es una noticia de consumo y de inversión, que también pues, nos va a reflejar un movimiento en bolsa bastante acelerado. ¿Okay? Entonces, mucha atención, por favor, que esos movimientos sí que van a generar fuerte volatilidad. Como pueden ver, la volatilidad va a empezar desde el pre-market a las 7:30, luego va a dirigirse con la noticia a las 9 y después la noticia o todas las noticias cogerán fuerza en la apertura americana, que será a las 9:30. Entonces el mercado va a estar de infarto en esas horas. Insisto, no se debe operar. Acto seguido, tenemos en este caso más noticias sobre el tema de Estados Unidos, el tema de los saldos de la reserva de los bancos de la Reserva Federal en sí, las actas de la reunión, etcétera, ¿no? Entonces, mañana en mercado americano, todo lo que respecta al mercado americano va a estar completamente colapsado, con mucha volatilidad, ¿no? No me refiero a colapsado que no se puede operar, seguramente se va a poder operar, pero va a tener excesiva volatilidad y eso va a ocasionar, lógicamente, que podamos poner en riesgo su capital. Recomendación, como les había dicho, ¿no? De lleno no operar, yo recomendaría realmente no invertir, pero en el caso de que deseen hacerlo, traten de hacer posiciones de largo plazo, es decir, con stop loss y take profit bien lejanos, porque el mercado sí que puede jugarles o darse la vuelta en el caso de que ustedes pues no contemplen la opción necesaria. Además, insisto, las velas de volatilidad pueden causar grandes conflictos y estos conflictos sí nos puede dar un punto de vista, digamos que más complejo, ¿sí? Entonces, mucha, mucha atención. Muy bien. Después de esto, tenemos en la noche, bueno, ya en la noche ya se va a tranquilizar un poco el mercado, ya no hay tantas noticias, seguramente el mercado va a estar con mucha resaca el día de mañana, va a haber fuertes movimientos y habría que ver cómo los termina concibiendo, no sé si es que marcará una tendencia definitiva
o generará una especie de retroceso, o ya veremos, o simplemente hará grandes mechas y se quedará tal cual. Pero mañana en la noche va a estar bastante tranquilo el mercado, con las noticias del IPC, como ustedes pueden darse cuenta, en Japón, que ya sabemos que es una divisa que no defiende su tipo de cambio, entonces no va a haber mayor problema, y las ventas minoristas en Australia. Entonces, en síntesis, yo no operaría desde el pre-market americano hasta toda la sesión americana, todo, no operaría. Y regresaría al mercado a partir de la sesión asiática, es decir, 4, 5 en adelante. Entonces ahí ya tendría una mejor observación de cómo el mercado pues, puede venir ajustándose en función de los movimientos que hemos estado conversando en estos días, ¿no? Y más que todo el día de hoy que lo hemos repetido. ¿Ok? Entonces, una vez mencionado esto, vamos a ver los instrumentos. Tenemos algunas peticiones, entonces vamos a ver primero el euro dólar, después el neozelandés, después vamos a ver el gráfico del crudo y vamos a ver si es que existen entradas. En el caso de existir entradas, van a ser entradas de volumen muy chiquillos y van a ser con stop loss y take profits bastante amplios por el tema de la volatilidad. Entonces, sí hay que tener cuidado. ¿Ok? Leonardo dice, profe, el Bitcoin podríamos revisarles. Ah, sí, sí, el Bitcoin sí está dentro de nuestra agenda, así que no te preocupes, ese de ley, sí o sí vamos a revisar el Bitcoin. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va, igual en el tema del Bitcoin y en el tema... Mañana también va a ser un protagonista el Bitcoin como tal, va a ser un gran protagonista en el tema de las inversiones. Bien. Bueno, entonces vamos al euro dólar. Entonces, ¿qué tenemos en el gráfico del euro dólar? Hoy nos hizo una jugarreta el euro dólar, ¿no? Nos dio una señal falsa de entrada. Entonces, bueno, vamos a quedarnos en lo que vimos el día de ayer. A ver, el día de ayer básicamente habíamos detectado la zona del euro dólar en dos tendencias bien marcadas. Básicamente es esta tendencia bajista de largo plazo, que se convierte después en una tendencia alcista, igual en el largo plazo. Pero esa tendencia pues tiene movimientos de impulso, retroceso. Actualmente pues estamos en este nivel de retroceso, que lo que podría hacer es rebotar el mercado para dirigirse al punto más alto o al punto más elevado. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos fijamos en la bolsa como tal, en el largo plazo, bueno, aquí deberíamos ajustar un poco la línea de tendencia. En el largo plazo, listo. Lo que nos está señalando es que estamos justo en un punto de quiebre, en un punto donde podría haber un movimiento de apreciación del euro el día de mañana. No el día de mañana, sino en las próximas semanas, porque recuerden que estamos en una figura pues, de largo plazo. ¿Ok? Entonces, primer dato importante, estamos en un punto de largo plazo que puede generar un movimiento a la alza con fuerza. Primer nivel. Segundo nivel, si nos vamos a la gráfica del diario, ¿ya? ¿Qué nos percatamos? Bueno, que el mercado como tal pues está teniendo un movimiento, primero de suba, pero sin volumen, típico movimiento que representa la paridad del yen, ¿no? Es decir, un movimiento que sube, pero carece de volumen, es decir, los inversionistas compran por comprar los instrumentos, sería la explicación fundamental detrás de esta lógica. Y después tenemos una caída, que es lo que sucedió el día de hoy. Bueno, primero recapitulamos. Ayer ya teníamos una caída, que era la de aquí, y yo les decía que tengan cuidado porque eso tiene pinta de caer más. Y bueno, en efecto, en la madrugada cayó mucho más y después tenía pinta ya de generar un retroceso. Después de todo, como ustedes notan aquí, esto es una vela envolvente y esto podría implicar un movimiento al alza. Sin embargo, el discurso hoy de Yellen hizo que el mercado girase y también las nóminas de la Reserva Federal hizo que el mercado como tal tenga una expectativa diferente y pues se nos dio la vuelta de forma fundamental. Ahora, la perspectiva sigue siendo la misma, es decir, la línea de tendencia no ha quebrantado, no ha quebrado esa línea de tendencia y al no quebrar esta línea de tendencia, ¿qué nos dice? Pues que el mercado aún como tal tendría el chance de pues, tomar un poco de liquidez en estos niveles y subir. Aún bien, eso en el largo plazo. En el corto plazo, si nosotros nos fijamos, el mercado aún tiene mucha fortaleza en la baja. Primero que el volumen no es creciente, sino más bien es un ritmo medio, lo que implicaría que la divisa como tal, pues aún se mantenga a la baja. Segundo, que el estocástico como tal está llegando a un punto de sobreventa, pero cuidado, que a pesar de llegar a este punto de sobreventa, pues no se ha cruzado la línea, es decir, aquí nos dio la falsa entrada del día de hoy y más que todo el mercado lo que ha hecho es tener un impulso bajista, es decir, tiene más chance de caer, en otras palabras, el estocástico.
Entonces aún podría mantenerse con un rumbo a la baja esto. ¿Ok? Y por último, pues el RSI, ya eso se va a ver más en la figura del corto plazo, pero el RSI intenta tener un rango de divergencia, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí como que el mercado se ha enrangado bastante, ¿ok? Mientras que acá el mercado ha subido, entonces sí que podría tener un rango de divergencia. Sin embargo, yo creo que aún le falta hacer este efecto mecha, ¿no? Es decir, el mercado sí que ha generado los movimientos de retrocesos, pero como ustedes saben, ¿no? Antes de cambiar la tendencia, ¿qué es lo que hace el mercado? Pues, toma un mechazo y luego sube. Entonces, eso le falta al euro como tal, le falta tomar esa posición de ventaja, es decir, mantener una posición bajista y subir. Ya, mañana podría ser esto. Hoy dudo mucho, saben que estamos en mercado asiático, dudo mucho que se mueva. Mañana creería que el propio horario europeo podría tener la toma de liquidez que estamos esperando y la suba después de la noticia, claro, del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto sale negativo o menor a lo esperado, el euro se fortalece de una manera abismal, ¿sí? El euro se fortalece de una manera así completamente abismal y esto haría que el mercado como tal pues caiga, suba con fuerza. Si es que sale un Producto Interno Bruto menor a lo esperado. Ojo, ¿no? Si sale menor a lo esperado. Sin embargo, si sale mayor o igual a lo esperado, pues yo diría que el mercado solo va a ser mechas y se va a enrangar nada más porque, insisto, estamos en una línea de tendencia de largo plazo y esa línea de tendencia de largo plazo pues nos señala que la bolsa pues, quiere hacer ciertos movimientos, ¿ok? Quiere hacer ciertos movimientos, pero dichos movimientos no van a ser, no son, o dichos fundamentales no son tan fuertes como para romper una tendencia de largo plazo y constituir una nueva tendencia bajista, ¿ya? Un movimiento re fuerte, pues ahí sí podría ser el tema del impago, pero más bien eso debilitaría el dólar, no lo fortalecería. Entonces, en otras palabras, mañana hay mucha perspectiva de que esto suba, ¿ya? Pero suba, bueno, suba, pero de una manera bien caótica, es decir, como que caiga con fuerza y suba. O, por otro lado, si es que la noticia sale menor o superior a lo esperado, se enrangue así, se enrangue justo en esta zona. Es decir, realmente ahorita estamos en un punto conflictivo, al menos para un swing. Para scalping, bueno, aquí la cosa cambia para scalping podríamos simplemente vender al precio. Bueno, ya se nos pasó la entrada mientras hablábamos. En esta ruptura tendríamos una opción de venta, ¿no? Es decir, en esta ruptura tenemos una opción de que el mercado puede quebrar este nivel, ¿ok? Y al quebrar este nivel, ¿qué puede ejercer? El rango de caída de precio, que es lo que estamos viendo en este momento. Sí, ahorita ya hubiéramos cerrado el scalping y pare de contar, porque, bueno, como toda figura del corto plazo, si nosotros nos vinculamos a un movimiento más amplio, esta vela de aquí tiene que ser una especie de retroceso, ¿no? O sea, no puede solo caer ya, sino tiene que ser una especie de retroceso la vela. Es decir, lo que puede hacer es tomar la liquidez, que entiendo lo que está haciendo esto ahorita, está tomando una pequeña liquidez, toma la liquidez, cae un poco más quizá, sube en el corto plazo y luego vuelve a caer. Es muy probable que termine haciendo eso el euro como tal, ¿sí? Como les dije, ahorita estamos entrando a una zona complicada. Entonces, esta zona complicada sí va a generar estos movimientos de volatilidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues lógicamente, es esperar. ¿Sí? Esperar que el mercado como tal termine de ejercer los movimientos y una vez que termine de ejercer los movimientos, ingresar. No sería muy buena idea ahorita tomar un scalping. La mejor opción, a mi parecer, es un swing, siempre y cuando pues, la noticia ya nos salga de una forma más idónea, pongámoslo así, ¿sí? Entonces, aún no hay entrada. Hay entrada. Podrían vender en el corto plazo hasta la zona de acá, pero eso sí sería un riesgo bastante elevado. Yo diría que es un riesgo muy superior incluso al riesgo que ayer nos sometimos al oro, al invertir. Ayer invertimos en oro. Se acordarán ustedes que tomamos una posición por los indicadores que aún no estaban completamente formados. Ya, es muy parecido a esto, pero recuerden que hoy no había tantas noticias fuertes. En cambio, mañana las noticias son explosivas. Entonces, claro que eso va a componer mucho riesgo. Entonces, podría hacerse una posición a la venta, sin embargo, no la recomiendo. No la recomiendo por el tema y el factor riesgo que mañana realmente es muy elevado. ¿Sí? Entonces, cuidado, por favor, cuidado con este tema que podría ser
de mucha relevancia al momento de invertir. Insisto, estamos llegando a zonas de mechas, zonas de fuerte volatilidad. Bueno, aún no porque estamos en mercado asiático, pero mañana va a estar, no saben la idea de lo que va a pasar mañana. Va a ser muy parecido al tema de los tipos de interés. Y de hecho, porque es un fundamental que, valga la redundancia, va a interpretar el tipo de interés de Estados Unidos. Bien, bueno, solo para seguir un poco la explicación académica, como les había dicho, tenemos un movimiento de ruptura de la vela, que dijimos que lo que va a hacer es hacer un efecto mecha, tomando liquidez del precio superior, ¿sí? Ese es como un movimiento típico de mercado, ¿sí? Es decir, cae con fuerza, toma liquidez, y esa toma de liquidez que cae con fuerza, como se puede notar aquí, lo que quiere hacer, como les dije, tal vez una caída más y se dispara, pero en el corto plazo. No olviden que estamos en la figura de M5. Y después esto podría otra vez caer. Entonces, más o menos así funcionan casi todos los movimientos en ruptura. Siempre tienen esta lógica de topar mechas. Bueno, nosotros hablamos en zonas de mechas, ¿no? Si hablamos de un lenguaje más sofisticado, suelen decir el order block o el punto de liquidez o ese tipo de palabras, ¿no? Pero realmente el mercado al final lo que hace es topar una mecha o un punto donde recurrió, se llama zona de liquidez porque generalmente ahí liquidan los bancos o las instituciones porque les parece atractivo al momento de operar, ya les parece atractivo para el tema del comercio exterior. O sea, no olvidemos, o sea, no es que los bancos hacen, bueno, no todos, ¿no? Pero sí una buena parte hacen trading, pero no es que se fundamenta en el trading para tomar decisiones como estas, ¿no? El comercio exterior tiene que ver mucho con el tema del mercado Forex. El mercado Forex es el mercado cambiario, ¿no? Todos en el mundo tenemos una divisa. En Europa el euro, nosotros el dólar, en los otros países hermanos el peso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, los bancos lo que hacen es querer tener una mejor ventaja ya en el tema de comercio exterior. Entonces, ellos ubican el tipo de cambio según su beneficio. ¿Ya? Entonces, eso también se considera parte de las zonas de liquidez y es parte también del análisis fundamental cuando uno llega a invertir en este tipo de mercados. ¿Ok? Entonces, solo eso a tomar en cuenta. Ya se desplomó el BTC. ¿Y tú el BTC querías venderle o querías comprarle? Ah, ok, ok. Pues si se desplomó y tú querías comprar, pues salió bastante bueno, ¿no? En buena hora no ingresamos, ¿no? Porque pues se hubiera dado la vuelta y el Bitcoin tan volátil que es, habría que ver qué sucede. Como les dije, mañana va a ser un día importante y los mercados seguramente como el Bitcoin y otros van a descontar, van a descontar. Mañana es un día fuerte. La recomendación es no operar, ¿eh? O hacer scalping con volúmenes bajos. Bien, esto respecto al tema del euro, ¿no? Entonces, en síntesis, no hay ingreso. Y en el caso de que quieras ingresar en el corto plazo, venta. En el caso que quieras ingresar en el largo plazo, mantén una posición aquí y compra, pero con stop loss bien alejado por el tema de las mechas que pueden ocasionar el precio. Bien, eso respecto a este instrumento. Vamos a ver cómo le está yendo al NZD. Ayer tuvimos tipos de interés. Ayer salió una noticia bastante conflictiva, ¿verdad? No sé si ustedes se fijaron que primero fue un tipo de interés, luego fue otro. Entonces el mercado realmente lo tomó de una forma, bueno, no creo que todo el mundo vea investing, pero al final sí lo tomó de una manera negativa el tema de la expectativa sobre este instrumento. A tal punto que nuestra expectativa era, bueno, si es que subía el tipo de interés como decíamos, esto iba a topar la bandera y caer. Y si es que pasaba lo otro, dijimos, va a romper la bandera y va a topar este nivel. Y en efecto, ¿no? Yo les decía, bueno, no me acuerdo, alguien me preguntaba y me decía, bueno, es momento de comprar. Y les decía, no. Antes de comprar, el precio lo que va a hacer es una especie de retroceso y caída a esta zona. Y ahorita estamos justo en esta zona, ¿ya? Y esta zona lo que puede hacer es un rebote, ¿ya? Pero no un rebote definitivo. No olviden que mañana hay la noticia, entonces podría pasar todo. Sí podría existir un rebote aquí, sí que podría haber una entrada, ¿ya? Porque, bueno, tenemos algunos aspectos. Si nos vamos al corto plazo, en primera instancia, bueno, primero tenemos de ver en el diario, ¿no? Para no confundirnos. Aquí, en primera instancia, pues ya tenemos esta gran caída por el tipo de interés. Tenemos el efecto suba y caída, que es el efecto mecha, que ya está justo en la zona de las mechas, ¿ok? Que es lo que hemos conversado con anterioridad.
Después de eso, ¿qué tenemos? El rebote, 1, 2, doble techo, probablemente rebote, pero no un rebote a largo plazo. Yo creo que un rebote máximo hasta la ruptura, es decir, hasta aquí. Bien. 3, estocástico llegando al nivel de la sobreventa, pero aún no cruzando. Es decir, aquí no tienes como la perspectiva, no tienes la entrada. Es muy parecido a lo que pasó ayer con el oro, ¿no? Como que no teníamos de entrada, pero igual compramos porque las figuras señalaban otra cosa. Bien, déjenme poner el volumen nada más. El volumen tiene que tener, bueno, el volumen se ha mantenido, vamos a ver en el corto plazo. En efecto, si nos vamos al corto plazo ya con esas pequeñas señales, ¿qué tenemos? Caída de precio, estocástico llegando a la zona, ahora sí de sobreventa, y caída del volumen. ¿Qué implica? Primero, movimiento al alza, al alza, al alza, al alza. Como ustedes pueden darse cuenta. Ahora bien, ¿qué puede ocasionar el precio? Volatilidad. Nosotros nos fijamos en el corto plazo, también se cumple el parámetro de la divergencia, es decir, miren, movimiento de caída, movimiento de suba. Entonces, ¿qué podría ocasionar que el mercado como tal pueda tener un movimiento un poquito de mecha, es decir, caiga un poquito más, pero es volatilidad, no creo que lo rompa realmente. Y después de eso, suba, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes saben, para las personas que me siguen ya más tiempo, que yo no soy pues de las personas que invierten con órdenes pendientes porque creo que no son perfectas, ¿no? Entonces prefiero, si vamos a ingresar con entradas imperfectas, que en algunos casos tenemos que someternos a ese nivel de riesgo, pues es mejor hacerlo de forma manual, ¿ok? Entonces, en este caso, yo recomendaría un swing en esta posición de venta, justo en esta zona de acá. Aquí recomendaría yo un swing, es decir, una compra. ¿Ya? Primero voy a graficarlo y luego pues ustedes ingresarán conmigo. Después un take profit a este nivel, como les dije, el nivel de ruptura más cercano, dudo mucho que sea superior. Y el stop loss sí por debajo de la zona de las mechas. Hay que ver que calcularlo bien porque no nos da la pantalla, pero más o menos eso es lo que les estoy proponiendo. Entonces, vamos a comprar este instrumento, es el ENA ZD. Bien, un instrumento correlacionado indirectamente con el oro, ¿no? Ya vamos a ver un poco sobre el oro también. Bien, entonces solo déjenme ingresar la operación nada más. Perfecto. Denme un tantito. Si hay duda, pues es el momento. Si es que no, porfa el micro, como para que no nos interrumpa. Listo. Hemos hecho la compra en este proceso, como pueden ver. Ahora vamos a colocar el take profit en esta altura. Aquí. Perfecto. Y también vamos a colocar el stop loss. Como les dije, debe ser por debajo de la zona de las mechas. Entonces tenemos que verificar bien la zona de las mechas para no tener problemas. Ya, perfecto. Entonces tenemos que estar por debajo de la zona. Estamos casi que en el límite. Puede ser una muy buena entrada si es que el mercado pues hace lo que debería, ¿no? Le bajamos estas. Ya, déjenme ver si es que está bien o muy cerca. Creo que está muy cerca. Hay que ampliarlo un poco más. Ya. Sí, está por debajo de la zona de la mecha inferior. Perfecto. Verificamos que el parámetro sea 1,1 y casi que entramos en M30, ¿no? Sí. Hemos contemplado los parámetros que les mencioné. A ver, ganancia 8,20, riesgo 7,42, casi un parámetro 1 a 1, ¿no? 1 punto algo a 1, estamos bien. Vamos muy bien. Envío, por favor, la señal. Ya saben que ese es el momento para hacer preguntas mientras envío la señal.
Ah, Tengo una pregunta, José. Buenas noches. Hola, dime. Eh, el Nasdaq, incluso la libra y todo apunta, o según el análisis técnico, a una caída del dólar esta noche, ¿no? No muy fuerte, pero caída. Eso significa que el oro podría también subir. Sí, sí, estás en lo correcto. Ok, Estás justamente en lo correcto. De hecho, por eso lancé la señal de compra del oro, porque todo apunta a un retroceso del dólar. sí, sí. Sino que le he venido siguiendo al oro, porque yo también pensaba que iba a haber un retroceso en, eh, en el transcurso del día, pero ha seguido cayendo, ¿no? Pero yo creo que hoy en la noche sí se va a recuperar. Sí, habrá que ver. Después de todo, estas horas van a ser un poco volátiles, pero tampoco tanto. O sea, Sí, dejar correcto. abierta toda la noche no nos va a dejar sin ningún problema. No va a haber problema. Ok. O sea, lo Ujú. importante es cerrar antes de las 7 de la mañana, correcto. Sí, antes de las 7 va a existir fuerte volatilidad. Yo diría que antes de las 6 incluso, porque los mercados no es que la noticia empieza a las 7, me pongo volátil a las 7:25. No, sino los mercados ya se ponen volátil antes, como para acomodar los precios, y ahí ya comienza a tener el mercado como tal. Correcto. Ok. Ujú. Bien. Gracias, ¿Alguna José. otra duda? Dale. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces continuamos con nuestro análisis. El siguiente instrumento a ser analizado es el petróleo. Bueno, ¿no? Como siempre les digo, en el oro MX forma un triángulo posible baja. No, no olviden lo que nosotros, la posición arbitraria en el mercado, sino lo que hacemos es a través de una metodología y nuestra metodología siempre trata de tomar en cuenta las posiciones más de largo plazo, ¿ya? Y trasladarlas a las figuras de entrada que son más de corto plazo. ¿Listo? Nunca hacemos entradas en M15, por ejemplo, porque es una posición más para el scalping antes que una posición para el swing trade, que es lo que estamos haciendo ahorita y que es la recomendación por las noticias de mañana. Que puede ser una bandera, sí, pero podría ser en el corto plazo, es decir, caer en minutos y después nuevamente recuperarse. Es bastante frecuente cuando uno hace swing trading, es decir, no tener precios perfectos. La diferencia con con el scalping, que sí que cada precio y cada milésima de centavo cuenta, ¿no? Bien, vamos a otro instrumento, al petróleo decíamos, ¿no? Bueno, ya saben que en el tema del petróleo los futuros siempre caducan, entonces siempre hay que estar atento en el tema del petróleo. En el OI Cash, ya verás, han sacado el OI Cash. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo o lo que vamos a ver en este momento? Es la gráfica del crudo en cash. ¿Qué es el cash? Es el CFD que no caduca, pongámoslo así. ¿Ya? Un poco de fundamental para el tema del petróleo. El petróleo actualmente siempre ha tenido los fundamentales de los países productores y exportadores de petróleo, que es la OPEP. Siempre ha sido los países que dominan el mercado. Después de un tiempo entró Estados Unidos con este denominado fracking petrolero, bien, y es una metodología muy costosa de extracción de crudo y también pues al ser muy costosa no es tan rentable a nivel de los precios internacionales y también pues muchos países como como todo el mundo pues requiere lo tradicional antes que lo nuevo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el gran problema del crudo en la actualidad? El gran problema del crudo en la actualidad es que el precio como es muy costoso, necesitan elevarlo. Entonces, parte de la estrategia americana
era restringir a Rusia, ¿ok? La venta de crudo para que Estados Unidos pueda enviar a Europa parte de sus barriles a un precio más elevado y ser rentable. Entonces, es parte de la geopolítica actual que se está viviendo. Entonces, sin embargo, como ustedes saben, pues en Rusia no es un país aislado, sino es un país que también tiene un componente geopolítico y aliados geopolíticos y aliados económicos, como la India, como China, que no ha permitido como tal que el bloqueo le termine afectando. Entonces han influido en los países exportadores de petróleo para, en este caso, de alguna forma bloquear estos ataques de Estados Unidos en el mundo. Ya, eso es un poco de lo que estaba sucediendo a nivel del mundo. ¿Por qué es importante? Porque el petróleo aún sigue siendo, cada vez menos, pero aún sigue siendo el rey de los combustibles. Ya, a pesar de que se quiere mantener una energía limpia y muchas cosas más que se dicen en los medios, pero sigue siendo el rey. ¿Por qué? Porque a pesar de que no utilices en países centrales como en la gran parte de Europa, eh, como nosotros tenemos, ¿no? Coches con transmisión, en este caso con gasolina, si no lo hagas a través de autos eléctricos, la industria como tal, la industria china, que es la industria más grande del mundo, sí que lo necesita. Sí necesita de derivados, sí necesita de crudo. Entonces eso hace que necesites como tal esto. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, esos son los fundamentales que mueven el petróleo. ¿Por qué explicamos eso? Primero, para entender un poco qué fundamentales podrían insistir. Y segundo, porque va a explicar estos rangos. Si ven estos grandes rangos de volatilidad, explica eso. En primera instancia, como está sujeto a los países exportadores y productores de petróleo, está sujeto a los fundamentales de los inventarios de crudo. Segunda instancia, va a estar sujeto a las noticias geopolíticas, que la guerra, que esto, que aquello. Y tercer punto, también va a estar sujeto a las noticias de los tipos de interés. A pesar de tener sus propios fundamentales, es una materia prima y las materias primas cotizan a la inversa del dólar. En otras palabras, si el dólar sube, las materias primas caen y viceversa, ¿ya? Entonces, todo eso hace que, como pueden ver, el petróleo, que ha sido catalogado como instrumento tendencial, como todas las materias primas, se convierta ya en un instrumento sumamente volátil, que genere grandes mechas todos los meses. Ya ahorita estamos en el gráfico del mes. Una vez entendido eso, ahora sí vamos a la estructura técnica, a revisar un poco la maniobrabilidad técnica, que realmente no es muy agradable, insisto, tiene mucha volatilidad y esto se debe a los fundamentales que anteriormente pues he mencionado. Bien, entonces, en el largo plazo, ¿qué podemos observar? Si nosotros nos fijamos, lo primero que se puede observar en el largo plazo es que los movimientos en tendencia constituyen una caída de precio. Y aquí, ¿qué tenemos? Esta caída de precio, de alguna forma tenemos un rango divergente, ya, pero no nos vayamos a confundir. La divergencia implica un movimiento al alza, sí, pero ¿qué sucede? Pues para que se concrete la divergencia debería topar otra vez el rango de la tendencia, es decir, en el largo plazo esto podría mantener una nueva caída para contemplar la caída en divergencia y una suba próxima, ¿ya? Primer punto a entender. Segundo punto, estocástico está en rango indeterminado, que implica un rango indeterminado, como ustedes muy bien conocen, un rango indeterminado de precio. Lo que nos dice es que el mercado como tal no te da ninguna entrada, ¿ya? Es decir, el estocástico en este caso no nos señala si el precio pues, puede comprarse o venderse, nada de eso. Bien, lo que sí que nos está dando una muy buena impresión es que lo que les había mencionado, ¿no? Cada vez existen volúmenes más bajos justamente por el rango de volatilidad que existe en los precios. Entonces, lógicamente, no todo el mundo quiere estar en crudo, ¿sí? Entonces, los volúmenes son más bajos, pero no se vayan a confundir. Que sean más bajos no significa que sean insignificantes, es decir, no significa que este volumen, pues muy pocas personas lo compran, para nada. Este volumen de acá puede ser pequeño, pero de grandes compras de grandes instituciones. Por eso es que el precio pues, se mantiene dentro del margen de ganancia actual. ¿Ok? Entonces, punto a tomar en cuenta, ¿no? En el largo plazo. En el punto, ya en el gráfico diario, primero, gran suba. Ustedes pueden ver del gap, un gap ya cerrado, ¿ya? La tendencia ya sabemos que es bajista de momento. Entonces, suba, gap, bien. Caída de precio, por si ya cerró y termina cayendo hasta el nivel inferior. Pero insisto, los niveles de las mechas se representan todos los meses y comúnmente pues se presentan en los rangos de tendencia.
Entonces, en otras palabras, hay que tener cuidado con este instrumento, ¿sí? Ha sido un instrumento bien politizado. Entonces, como está bien politizado, el mercado como tal, sí está teniendo movimientos no tan agradables, ¿ya? Me preguntan qué es un gap. Un gap es un hueco de mercado. Ya, es esto. ¿Qué es un hueco de mercado? Es una sobreemoción. Es decir, el mercado sube ya de una manera inesperada porque pasó algo que hizo que el mercado se sobreemocione. Ya, eso es un gap. Entonces, técnicamente los gap siempre tienen que cerrar. ¿Por qué? Porque esos precios como que nunca existieron, ¿no? Como nunca existieron estos precios, el análisis técnico lo que te señala es que esto debe corregir para cerrar o completar este movimiento. Por eso ahí tienes este punto. Ahora bien, ¿eso se cumple al 100%? No, como ya habíamos visto con anterioridad, siempre existen elementos que te mencionan lógicamente que no pueden cumplirse al 100% porque la eficiencia de los mercados habla sobre una imperfección. Entonces, tiene que haber precios imperfectos. Sin embargo, en este caso sí se ha cumplido. Bien, entonces, regresando al tema anterior, altas probabilidades de que exista un mercado con mucha fortaleza o con mucha volatilidad ya histórica. Y si es que mañana hay noticias, ¿se imaginan cómo va a ser la volatilidad de un instrumento ya volátil? O sea, realmente no es tan buena idea ingresar. Ya, primer punto importante, que no es tan bueno ingresar en este instrumento. Segundo punto importante, el instrumento está haciendo un movimiento de corrección, ¿ya? Inicialmente ustedes me dirán, no, esto no es una bandera, es un banderín, que tiene pinta de triángulo, como se puede denotar en un inicio, pero constituyendo las figuras que siempre hemos podido observar y los indicadores, ¿qué nos señala? Bueno, en primera instancia, podríamos trazar un Fibonacci de este nivel a este nivel, que ya lo vamos a hacer, pero antes de eso, ¿qué tenemos? Un estocástico llegando al nivel de la sobrecompra, pero este nivel de sobrecompra, como pueden ver, misma figura que el oro del día de ayer, como que intenta llegar aún para cruzarse. Como intenta, lo más probable es que rompa el triángulo y se dirige hasta este nivel. Es decir, tome un rectángulo, termine formándose un rectángulo. Adicional a esto, a pesar de tener volúmenes de alguna forma bajistas en el largo plazo, en su mayoría en el corto plazo son volúmenes medios, es decir, no son volúmenes que contemplan una caída de precio, ¿sí? Son volúmenes medios. Este volumen de aquí obviamente no cuenta porque es el volumen de inicio de sesión, entonces no es que inicia la sesión y explota el petróleo, para nada, sino eso es un conjunto de todas las operaciones durante el día, es decir, el mercado asiático hoy en la madrugada europeo y mañana en la mañana americano, ¿ok? Bien, entonces parte importante ese nivel, ¿no? Ahora bien, si nos fijamos también en las velas, deberíamos formar la especie de bandera o banderín y podemos contarlo en puntos. 1, 2, 3, y aquí este es el 4 a mitad de ejercer. Si ven que está como que un doble techo, si es una bandera, eso debe ser 4 acá. ¿Ya? Si es que es un banderín, debería ser 5, 6. Y después del 6, caída de precio. Lo más seguro es que es una bandera y eso se dirige acá, a este rango. Es decir, el precio del petróleo mañana podría estar en 78. Depende de la noticia, pero mañana podría estar en $78 tranquilamente el precio del crudo. ¿Ya? Entonces, después de esto podría caer otra vez al rango de 74, es decir, va a estar oscilando en 74 y 78. Dependerá muchísimo de la noticia para que esto termine de desplomarse. ¿Ok? Bien, eso respecto a figuras técnicas. Vamos a ver el punto Fibonacci que les había mencionado. Coloco este nivel aquí y mira, ¿qué tenemos? Caída fuerte de precio a nivel de las mechas y actualmente el precio se mueve en rangos Fibonacci, entonces no se olviden, ¿no? ¿Cómo son los rangos Fibonacci? 23, 38, 50, 61, 70 y algo, 100. Entonces, mira, ha subido directamente al rango 50. Como todo movimiento Fibonacci debe corregir para tomar liquidez y subir al próximo. Cayó al 23. Ahora está otra vez en el rango 50. Si se mueve por teoría Fibonacci, no debería quedarse en el rango 50. Debería quebrarlo y dice 61. Y el 61 converge con la línea del rectángulo. Entonces, en otras palabras, lo más seguro es que esto suba para mañana. ¿Sí? Lo más seguro es que esto suba a $78 y después de 78 se desplome. Bien. Hay una buena entrada aquí, ya les voy a indicar dónde.
pero razones por las cuales yo no voy a ingresar en este momento, no sabía que había el oil cash. Como no sabía que había el oil cash, siempre hemos estado acostumbrados a invertir en el petróleo del futuro. Y no me refiero del futuro, futuro del tiempo, sino me refiero al futuro instrumento financiero. Entonces, ahí yo ya tengo calculado los niveles de lotajes, pero como es un nuevo instrumento, debo calcular el nivel de lotaje, a ver qué tan riesgoso puede llegar a ser, a ver si es que es muy riesgoso o poco riesgoso. Entonces, esa es la razón principal para la cual no voy a operar, que no estaba preparado para una operación de un instrumento que antes no existía en el broker. ¿Ok? Bien. Vamos a ver que hay entrada, como les menciono, si seguimos la línea Fibonacci, hay un punto de entrada importante en el punto 50. Y también si nosotros nos fijamos en este rango, es el típico rango de liquidez o zona de liquidez a la alza. Entonces, miren, si nosotros nos fijamos en la estructura del precio del que se digo el Bitcoin, es muy parecido, del petróleo, movimiento de suba, trabado, suba, trabado, suba. Corrección, movimiento de suba, trabado, como pueden ver, trabado, ¿qué va a pasar? Suba. Es decir, esta figura de acá es idéntica a las figuras anteriores de este precio. Y es porque lógicamente el precio del bien, en este caso, se mueve de esa forma. Entonces, yo creo que va a trabarse y subir al rango de 61. Bien, hubo un primer intento de caída fallido. Como pueden ver, estocástico estuvo en el nivel de la sobrecompra, pero el mercado ya corrigió y actualmente está impulsando otro movimiento al alza. Yo creo que el estocástico va a llegar otra vez a hacer esto. ¿Y cuándo va a hacer esto? Cuando el precio esté acá. Y cuando esté acá, ahí sí que se va a caer. ¿Otra vez a dónde? A la línea de tendencia, al 74, Fibonacci, al 74 de precio. ¿Ok? Entonces, en este momento hay una entrada. Insisto, aquí sí hay una entrada. Sin embargo, insisto también en el hecho de que yo no voy a ingresar por las razones que les acabo de mencionar. Tengo que calcular el nivel de lotaje para un instrumento nuevo en la plataforma, entonces no sería muy responsable de nuestra parte ingresar en una operación con un lotaje y un riesgo que no sabemos cómo medirlo. ¿Ok? Entonces, precauciones. Pueden comprar el futuro, puede ser una buena opción, ese ya tenemos calculado, o simplemente dejar que esto corra. Yo insisto, ya tenemos dos operaciones abiertas. No hay que sobrecargarnos, en especial que mañana hay grandes noticias. Más bien dejar que las operaciones fluyan, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que por al menos las operaciones del NZD estamos casi que en comisiones. En el oro igual se ha mantenido un poco de caída, pero no ha sido demasiada. Entonces, lo mejor es mantener las posiciones de manera neutral, tranquila. Bien, eso respecto al tema del crudo. Ahora bien, si es que el crudo topa los 78, yo diría venta. Ahí sí que venta, y ahí sí, ojalá, bueno, ya mañana ya creo que ya tengo ya las, los lotes, pero eso de aquí es venta purita. ¿Sí? Es decir, aquí, como primero topas zonas de liquidez, segundo topas movimientos de bandera. O sea, esto de aquí pues se desploma. No creo que se rompa la bandera, pero sí se desploma al punto 78. Pero en el caso de que pase, ya, entonces aún no ha sucedido y hay que esperar. Bien, vámonos al Bitcoin rapidito y después ojalá tengamos tiempo para el oro y con eso cerramos la sesión. Hoy sí nos hemos demorado un poquito. Bitcoin, hoy sorprendió el Bitcoin. Bien. Bien, ¿qué tenemos? Bitcoin en la zona de mechas, ya una zona conflictiva. Bien, ayer teníamos operación, no, ayer no teníamos. Ya habíamos cerrado la operación y les había mencionado que hay que tener cuidado porque estas banderas suelen ser banderas a veces de engaño. Y en efecto, ¿no? Estamos ahorita en la zona de mechas, como pueden darse cuenta. Hoy cayó muy fuerte el Bitcoin. Estamos justo en la zona de mechas, pero aquí no vamos a ingresar porque el Bitcoin usualmente antes de este tipo de noticias que son tipos de interés, Producto Interno Bruto, etcétera, siempre suele funcionar como un instrumento que se suele adelantar. ¿Ok? Entonces, como no sabemos qué puede pasar mañana, esto puede subir como podría caer. No sería tan buena idea. Ahora bien, si solo hablamos técnicamente, es decir, si no tuviéramos que analizar noticias, el Bitcoin está en pleno rango de compra, pero belleza. O sea, ahorita el Bitcoin está en un rango en el cual ustedes deberían considerar comprar. ¿Por qué no vamos a comprar? Ya expliqué, ¿no? Fundamentales fuertes, se puede adelantar el movimiento del precio y más que todo ya tenemos operaciones abiertas, entonces no vale sobre arriesgarse aún en noticias fuertes. Entonces,
¿Qué implica? Caída. Caída en este nivel, zona de mechas. Probablemente lo que haga el Bitcoin es esto. Caída otra vez a la zona de mechas. Quizá quiebra un poquito más, pero se regresa enseguida y se dispara. Entonces hay que estar atentos. Si es que ven que el Bitcoin se rompe un poco más mañana o después de la noticia ven que este Bitcoin se rompió, compren. El Bitcoin no va a caer. El Bitcoin no va a caer por debajo de los 20,000, bueno, 25,000, no se va a desplomar. Y no porque yo lo diga, sino porque tendencialmente, déjenme borrar las flechas, no porque tendencialmente ya cambió de tendencia. Ya su tendencia ya no es alcista, sino, ya no es bajista, sino es alcista. Miren, en todas las temporalidades. Movimiento claramente a la baja, movimiento claramente al alza. Entonces ahorita lo que estamos viendo sí que es una racha mala para el Bitcoin, pero es parte de la tendencia de un retroceso que quiere impulsar un movimiento al alza. Y viendo cómo están las cosas, que la crisis bancaria, el techo de la deuda, la quiebra de los bancos, todo lo que ustedes conocen, esto implicaría que quiere y que se va a valorar una moneda alternativa, que es en este caso las criptos. Entonces sí que podría existir una nueva suba. Ahora bien, siempre me preguntan, ¿cuándo es el movimiento idóneo para holdear? Y la respuesta es siempre, siempre deberías holdear bitcoins, pero si hablas técnicamente, ¿cuál es el precio óptimo para holdear? Bueno, primero, no que haya un precio perfecto, como siempre he dicho, pero este sí que es un precio bueno, es un precio ganga, porque estás a un nivel extremo de mechas, a un nivel bajista, que probablemente eso termine ejerciendo un movimiento a la alza ya en el largo plazo. Entonces ahorita estás como que en un precio muy, muy bajo, ¿sí? Muy, pero que muy bajo. Entonces, atención, que si quieren holdear, sí que es una buena inversión y si quieren comprar a manera de trading, déjenle que caiga un poco más y suba. Pero insisto, yo creo que estamos ahorita en el gráfico de 4 horas, tal vez caerá mañana en la sesión americana. Va a ser esto. Estoy casi seguro que el Bitcoin lo que va a hacer es un mechazo y va a aparentar una ruptura de tendencia, pero no lo va a romper. Es imposible. No hay fundamentales que quiebren el Bitcoin. Hay más fundamentales de que quiebre el dólar a que quiebre el Bitcoin. Entonces lo que yo creo que va a hacer es un susto. Se asusta y ¡pum! Y todas las personas que vendieron creo que van a perder liquidez mañana. Es una perspectiva, ¿no? Habría que ver qué termina de suceder. Bien. Y por último, para ya cerrar esta sesión, vamos a ver el oro, ¿sí? Y vamos a ver el movimiento. Yo había comprado oro justamente porque creo que el mercado va a generar retrocesos. Bien, a ver, primero, ¿qué pasó el día de ayer? Como les había dicho, el mercado o el oro estaba dentro o inmerso en una tendencia. Y yo les explicaba que esa tendencia va a llegar a la zona de liquidez. Y la zona de liquidez era este punto de acá, ¿ya? Y les decía que a pesar de no tener entradas como tal, no teníamos entradas, esto iba a subir o se iba a disparar hasta los techos. En efecto, se disparó hoy en la mañana, generamos ganancias y yo les había anticipado, traten de no comprar estas operaciones porque tiene mucha pinta de caerse. Y en efecto, cayó con fuerza, ¿bien? Y como todo instrumento, ¿no? Que cae con fuerza, tienen que generar un punto de corrección. Entonces, en efecto, ¿no? Cayó el movimiento del oro, eso es lo que me estaban describiendo, que cae con fuerza, retrocede como que quiere, pero seguido o acto seguido comienza a retroceder el oro. Bueno, ahorita como que quiere romper la figura del doble o el triple piso, no lo he hecho del todo, pero más allá de eso, si nosotros nos fijamos, la figura que ha hecho ahorita el Bitcoin es una figura clara de divergencia, una figura pero clarísima, ¿sí? Bien, si nos vamos a M30, el movimiento trabado a la baja, mientras que el movimiento aquí a la alza. Entonces, claro, es lo que yo siempre les digo. Genera la ruptura, pero te genera una ruptura en mechas. ¿Ya? Esa es la zona de mechas. O sea, ya rompió la zona de mechas anterior. Entonces aquí se toma la liquidez de los traders básicamente que ajustaron mucho el stop loss y ahorita lo que quiere hacer es comenzar a subir. ¿Ya? Entonces, hay una posición en venta. Yo ya había comprado una posición en compra. Yo me había posicionado porque le había detectado el triple piso y pensé que en el triple piso iba a ser, pero en efecto hizo la mecha más elevada de lo que yo creí. En otras palabras, yo dejaría la compra, tal cual los parámetros que les envié toda la noche. No creo que caiga más y su jueguito de caer ya lo hizo. Y ahorita lo único que queda es comenzar a subir. Si nosotros vemos indicadores, es muy parecido a lo que hemos visto el día de ayer. Es decir, movimiento a la alza en el volumen, estocástico indeterminado y movimiento de divergencia.
Como señalaba con anterioridad, esto es toda la configuración para una vela o un movimiento al alza. ¿Ok? Eso. Y para cerrar esto, el fundamental detrás de esto es que no olviden que al final hay una correlación directa entre el oro y el dólar australiano. ¿En dónde está? Aquí está. Entonces, si es que el José, dólar no sube, perdóname. una pregunta, ¿puedes volverte al oro? ¿No sería recomendable bajarle un poquito al stop loss? Porque si ves esos mechazos, puede ser que nos tope y nos mate en la noche, ¿no? Puede ser. De hecho, yo quería hacer una reentrada, pero ya les envío la modificación. Y yo volví a reentrar Sí, en la está mecha, buenazo para reentrar. pero Sí, sí le puse el stop loss más abajo porque sí, yo estoy seguro que va a subir por lo menos hoy en la noche algo, pero capaz si antes de eso se pega un buen mechazo para matar ahí a algunos. sí, perfecto. Sí, sí, está bien. Ya lo modifico. A ver, les regresaba, ¿no? Al fundamental. El fundamental del oro directamente es el australiano. Entonces, en el dólar australiano, ¿qué tenemos? Si ustedes pues se dan, o sea, nos damos cuenta, el dólar australiano está haciendo exactamente lo mismo que el oro, salvo que el movimiento del dólar australiano también converge con el movimiento del NZD. Y en el NZD ya dijimos que esto es un movimiento en compra. Entonces, en otras palabras, el oro está correlacionado directamente con el NZD. Entonces, como en nuestra posición, aquí ya fue una posición en compra, el oro también tiene que ser una posición en compra, ya para que respete la correlación. Y con eso hemos terminado de analizar completamente el oro. Ya les envío las modificaciones del caso y nos despedimos. Esta vez se nos ha hecho un poquito largo el tiempo, pero necesario. Espero que mañana no operen y se operen con las debidas precauciones. Que tengan una bonita noche, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben directamente. Un fuerte abrazo. Gracias.